Esto es Cabildeo Digital. Hola, bienvenidos a Cabildeo TV. Estamos transmitiendo en vivo para conversar sobre el tema de la energía nuclear y en qué quedó el proyecto que dejó Evo Morales ya casi montado en el distrito 8 de la ciudad del Alto. Estaremos conversando sobre una investigación que dos ingenieros especialistas en este tema han realizado. Pero antes de presentarles a nuestros invitados, quiero expresar mi profunda pena, mi solidaridad completa con los médicos, con el personal de salud y con la población trinitaria que está atravesando una situación de calamidad a consecuencia del COVID-19, que están sufriendo mucho, pero que al mismo tiempo este sufrimiento ha despertado una ola de solidaridad en el país, que ha empezado en La Paz, que ha enviado una brigada de médicos que no tienen nada que ver con el gobierno, médicos que han salido de varios rincones de sus clínicas, de los hospitales, y que han ido a reforzar o ayudar o a tender una mano a este sufrido pueblo trinitario que se va a levantar corajudo como siempre, pero que está atravesando una situación muy penosa. Hoy me enteré que Potosí también está mandando una delegación de médicos y esperemos que los médicos salgan de todos los rincones del país para salvar a los médicos de Trinidad que se contagiaron todos y que a pesar de estar con el coronavirus en su cuerpo, continúan atendiendo. Hay muchos que están en cuarentena estricta, en fin, hay una situación muy penosa, por supuesto hay una baja de uno de los médicos y en la población la cantidad de muertos es tan grande que no logran ni siquiera entrar al hospital y que ya el cementerio que se destinó para esta catástrofe ya ha llegado al tope. Entonces, con el corazón compungido, con el alma en Trinidad, comienzo este programa exhortando a todos si podemos ayudar. Hay campañas de solidaridad de los médicos que están juntando dinero para comprar medicamentos, pues apoyemos con todo lo que podamos. Muy bien, vamos al tema de la energía nuclear. Quiero presentarles a dos ingenieros. El ingeniero Alberto Miranda, que ha sido director del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, una persona que está muchos años trabajando en esta materia, y el doctor en ingeniería, Manolo Enrique Trujillo, que es presidente de la Sociedad Boliviana de Energía Nuclear. Ambos bienvenidos y vamos al grano. Primero quisiera escuchar la opinión que ambos tienen sobre el proyecto que montó Evo Morales y que pues entregó a una empresa rusa para la construcción de la infraestructura que ya está avanzada o terminada en la ciudad del Alto. Le doy la palabra, ingeniero Miranda. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, Amalia. Y un placer compartir contigo estas experiencias de un campo al cual se lo desconoce en muchos casos. En el principio estaba concebido el proyecto a partir de un grupo que se formó en
en el año 2009-2010, estaba funcionando, era un comité que se llamaba el Comité de la Opción Nuclear. Era un comité que básicamente lo que buscaba era que el país comience a pensar, porque estos procesos duran mucho tiempo, comience a pensar si en algún momento es necesario instalar un reactor de potencia. Ese era el objetivo de este comité, el Comité de la Opción Nuclear, en el cual estaban varias autoridades, ¿no? Estaba el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Hidrocarburos, el Ministerio de la Presidencia, varios ministerios. Y lo estaba, digamos, en la parte de coordinación, está el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Y el IPTEN, en esa época, hacía el carácter de un facilitador, de un asesor técnico. Entonces comenzó a pensar en eso para ver básicamente si nosotros requeríamos ese tipo de reactores. En el transcurso de ese comité y el desarrollo de ese comité, incluso estaba planificado un gran seminario, taller, en el cual se iba a trabajar con todas las instituciones, incluso con la sociedad boliviana, para el año 2011, en el cual se iba a presentar y iba a trabajar por grupos para atender lo que se llaman los 19 asuntos de la cuestión nuclear. En esa época hubo, si usted se acuerda, Amalia, hubo el accidente de Fukushima. Entonces, con lo del accidente de Fukushima, era totalmente desastroso plantear la posibilidad de que se hiciera en un reactor nuclear. Entonces se desechó, dejó ese fuera, y después, años después, sabemos, ha habido el aspecto del presidente, ¿no? Del presidente que dijo que el desarrollo tecnológico planteaba por ese lado. Ahora, lo que yo quisiera es preguntarle un poquito para ganar tiempo, ¿no? Porque para no perdernos en los detalles de la historia. Ya se montó el proyecto. Hay los rusos, la Rosatom, que es la constructora del proyecto. ¿Qué le parece a usted este proyecto? Entiendo que la primera fase, $300 millones, quieren producir energía eléctrica y estamos hablando de más de $2.000 millones. No creo que lleguemos a esa fase. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Cuáles son los pros, los contras de lo que se hizo? O sea, cuando los pros, es interesante trabajar en el desarrollo de la investigación y la producción de energía eléctrica, ¿no? Me parece excelente esos fines. Pero los contras son muchísimos, porque para tomar una decisión de estas se tiene que tener el consenso en el país. Es un consenso de ver qué capacidades tenemos, qué necesidades tenemos en el país. Y eso no se ha hecho. Se ha tomado como un proyecto muy particular, en una instancia muy particular, en la cual no han participado básicamente todos los actores que es necesario que participen, cada uno con su responsabilidad. Estamos viendo, por ejemplo, de la cuestión ambiental. La cuestión ambiental es necesario de que existan una cierta estructura del control ambiental del aspecto del material radioactivo, del material nuclear y todo eso, bajo el punto de vista ambiental. Entonces, esos aspectos, como los aspectos de emergencia, ¿qué se va a hacer si surge una emergencia? ¿Qué se va a hacer con los aspectos de seguridad física? ¿Qué pasa si unos terroristas se les ocurre atentar, digamos, contra este reactor? Todos esos aspectos referidos también a la gestión de desechos y todo eso no han sido valorados en su real dimensión por todo este contexto de instancias y de autoridades que deben participar con sus capacidades técnicas, etc. Doctor Trujillo, ¿cuál es la objeción que usted tiene a este proyecto, si es que tiene una objeción?
Bueno, primeramente le agradezco por la invitación, señora Amalia. Un gusto participar de este análisis y discusión. En realidad hay que aclarar de que, particularmente como profesional del área, este es un salto tecnológico importante, hay que rescatar eso. El proyecto como tal, el programa nuclear boliviano está tipificado acertadamente como un proyecto estratégico de nuestro país. Sin embargo, en el desarrollo de este proceso, que está en el estudio que más adelante le vamos a explicar, le vamos a comentar, está observado el hecho de que al parecer han perdido, digamos, el norte inicialmente por la falta de un plan estratégico que evidentemente rescate los elementos que acaba de mencionar el ingeniero Miranda, porque la energía nuclear y sus aplicaciones son transversales. Involucra aplicaciones en salud, participa el Ministerio de Salud, aplicaciones en la agroindustria, Ministerio de Planificación, de Producción, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, hay un aspecto muy importante que hay que relevar, es de que a un inicio se haya tenido que haber desarrollado un plan estratégico orientado al desarrollo de una industria nuclear en nuestro país y desagregado de ese plan estratégico un proyecto bien realizado con una comisión de expertos y una comisión de seguimiento, como indica la norma del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y bueno, si los expertos no los tenías de forma completa, hay en nuestro país, porque no es nuevo, podías pedir asistencia del Organismo Internacional de Energía Atómica. Inclusive, ¿por qué le menciono este punto? Porque hay un aspecto que debería haberse evaluado con rigor científico, que es el tema de la opción de construir un reactor de investigación nuclear o construir un reactor de potencia que nos genere energía nucleoeléctrica, ¿no? Sabemos que una restricción que se nos viene a la cabeza inmediatamente es el tema financiero, ¿no? Pero el tema de la inversión es intensivo de capital. Sin embargo, en la misma norma del Organismo Internacional de Energía Atómica indica el hecho de que tiene que ser muy bien evaluado la opción de optar por un reactor de investigación. 300 millones de dólares, licenciada Pambo. 300 millones de dólares para capacitar recursos humanos, cuando posiblemente podrías adoptar el tema de un reactor nuclear de potencia. Bueno, es una antesala, pero menciona también la subutilización de un reactor de investigación nuclear. Con esto concluyo. Si me permiten, ingenieros, mi impresión siempre fue que incorporaron el tema de medicina nuclear, ¿no? Con el tema del cáncer. No se olviden que estaban los enfermos de cáncer bloqueando los hospitales porque no tenían dónde ser atendidos. Este otro elemento para la exportación de agroindustria, ¿no? Un equipo para matar todas las bacterias de los productos exportables, en fin, como un envoltorio, porque en realidad el proyecto era hacer energía nuclear. No sabemos con qué propósitos, ya que el origen de esto tiene que ver con un acuerdo con los iraníes, ¿no? Y los iraníes, ustedes saben que tienen un montón de problemas a propósito de también el pretexto de hacer energía nuclear con fines pacíficos, pero todo el mundo sabe que lo que quieren es terminar en una bomba atómica y resolver el tema del Medio Oriente con bomba atómica. Y yo no sé si Evo Morales también tenía la misma idea, es decir, nunca se sabe qué había detrás. Lo concreto es que iban a traer un reactor nuclear de la Argentina, les ruego que me corrijan, y lo que no sé es si llegó o no llegó el reactor nuclear y con qué seguridades llegó. Bueno, Amalia, tus percepciones son bien interesantes y tienes toda la razón cuando indica de que
se ha tratado de hacer un envoltorio con el aspecto del ciclotrón y el aspecto de la planificación de propósito, ¿no? Eso para eliminar bacterias, etcétera, etcétera. En principio se estaba trabajando con Argentina, incluso se firmó un convenio, etcétera. Viajó el ministro Sánchez, viajó para concretar estos aspectos. Y después surgió el problema, surgió la opción de Rusia. Desde el punto de vista tecnológico, es bastante diferencia entre los dos países. Rusia tiene mucha mayor experiencia, tiene muchísimos reactores de investigación trabajando, pero el tener un proveedor tan lejano y con un idioma tan extraño, o sea, como que limita mucho el desarrollo. Y como que está costando, si se analiza el mismo contrato, muchos de los aspectos de formación, de capacitación, están costando mucho dinero, ¿no? Por la lejanía, tienen que trasladarse hasta Rusia, el mismo idioma, las traducciones, traducción al inglés, del inglés a las personas, etcétera, todo un montón de problemas. Incluso la asistencia, ¿no? La asistencia técnica también deriva muchos problemas. En cambio, la Argentina tiene una experiencia, digamos, más reducida, pero lo tenemos al lado. Y la Argentina ha exportado reactores de investigación, los ha exportado. Uno de los últimos es Australia. Uno se puede imaginar que Argentina exporte tecnología nuclear a Australia, por ejemplo, ¿no? Y tenemos países en la región, como es el caso de Perú, en el cual está funcionando un reactor de investigación argentino. Los elementos que uno puede decir para cambiar con los problemas que ha habido con la Argentina, porque se imaginan de tener todo concretado, de pronto les dicen de que no, de que van a estar con los rusos. Aparte de eso, crea problemas políticos, usted lo ha dicho, ¿no? Tal vez el cambio de gobierno, de tendencias, etcétera, ha precipitado todas estas cosas, pero fundamentalmente lo que ha prevalecido ahí es el aspecto sí político, ¿no? El tecnológico ha tenido un peso menor. Usted sabe, conoce muy bien, Amalia, que los técnicos, el aspecto técnico a veces es sobrepasado por las cuestiones políticas. Entonces, en este caso, yo creo que ha sido uno de los aspectos. Y fundamentalmente el aspecto creo, de pensar en que se estaba introduciendo una tecnología importante en el país. Se está introduciendo una tecnología importante, como lo ha dicho el ingeniero Trujillo, de que es un avance, eso hay que reconocerlo, pero es un avance que está muy, muy limitado. O sea, cuando usted me preguntaba qué objeciones yo te puedo tener al reactor de investigación, es la potencia que tiene ese reactor de investigación. Es 200 kilowatts. 200 kilowatts es un reactor pequeñísimo, ¿no? Uno de los directores del ITEN, que después fue director de la ABEN, él indicaba que era para poner, decir suavemente, decía que era un reactor escuela, pero no es así. Es un reactor tan pequeño que su aplicación es muy, muy limitada. Uno de los aspectos que hace importante, digamos, al reactor de investigación es su generación de elementos radiactivos que pueden utilizarse en múltiples áreas. Nosotros en el país importamos mucho material radiactivo para la industria, para la cuestión de gammagrafía industrial, para el aspecto de las petroleras, todo eso, que viene justamente producido por esos reactores de investigación. Entonces, o sea, si era para generar energía eléctrica, no sirve. No sirve. Segundo, no necesitamos generar energía eléctrica con semejante inversión, $300 millones inicialmente, porque
la producción de energía eléctrica en Bolivia es más que abundante y no sabemos ya qué hacer con la energía eléctrica. Se pensaba en exportar, pero no tiene precio. De tal modo que el proyecto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Gastar semejante dinero cuando no hay respiradores en los hospitales, cuando el personal, cuando la gente se estaba muriendo de cáncer y no hay cómo atenderla. Es decir, yo no le encuentro sentido. Ahora la pregunta, ¿es peligroso? Ese pequeño reactor, ingeniero Trujillo, ¿llegó al país al final? ¿Está en el distrito 8? ¿Llegó? ¿Tiene, siendo chico, alguna peligrosidad? Bueno, primeramente no llegó el reactor. Ah, no llegó. No, de investigaciones nucleares no. Habían anunciado de que iban a paralizar el desarrollo de la implementación de este centro de investigaciones nucleares hace 2 meses y medio más o menos, ¿no? Poco antes de la cuarentena, pero no es así. ¿No pararon este proyecto? No ¿El actual gobierno no paró? No paró, no paró. Todo sigue. ¿Los rusos siguen en el alto construyendo? Siguen en el alto, avanzando. No se olvide que son 300 millones para el CITI, el Centro de Investigaciones Nucleares, que involucra el reactor de investigación nuclear, el complejo ciclotrón, radiofarmacia y la planta multipropósito de irradiación de alimentos. Pero a eso se sumó los 150 millones de los centros de medicina nuclear y radioterapia que están emplazados también allá como parte de este proyecto estratégico. El enfoque que usted le da al tema de que no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza, podría ser, es válido, la verdad, ¿no? De alguna manera. Más aún si se trata de un reactor de investigación con semejante cuantía y cuando tenemos, de repente el país, a eso me refería con el tema de planeación estratégica, tiene otras prioridades más urgentes, por una parte. Por otra parte, el sentido asertivo con la construcción de los centros de medicina nuclear y radioterapia es importante porque sabemos que el tema del cáncer es un mal que está creciendo y creciendo cada vez más en nuestro país y necesitamos esa infraestructura y esas capacidades para un poco atender este sector. Sin embargo, el reactor nuclear de investigación, si se cumple la normativa que indica el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el pilar fundamental, el órgano regulador nuclear. En el libro que acabamos de escribir con el ingeniero Miranda y con otro profesional justamente de la Argentina, el ingeniero Rafael Amador, él es subgerente del centro nuclear, de la parte reguladora del centro nuclear, justamente hace énfasis en esto. La seguridad nuclear de estas instalaciones va a depender mucho del fortalecimiento de nuestro órgano regulador nuclear. Está mal dicho, pero lo voy a homologar. El órgano regulador nuclear es como la superintendencia nuclear, ¿no? Que, de acuerdo al Organismo Internacional de Energía Atómica, debe tener una total independencia. Independencia de gestión, independencia administrativa. Pero, ¿qué es lo primero que han hecho? Justamente lo tenemos en el ingeniero Miranda, que ha sido 17 años aproximadamente autoridad del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, que ha sido la cara institucional ante el Organismo Internacional de Energía Atómica por cerca de 30 años, ¿no? Y han cerrado el año pasado, han eliminado y han extinguido prácticamente el IFTEN, el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, que se perfilaba como órgano regulador. Y han creado un órgano regulador totalmente disminuido, ¿no? Que es parte de la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear. Lo han reducido a una dirección con personal nuevo, no quiero mal utilizar, digamos, el tema junior, ¿no? Gente que no
o no han recuperado la capacidad del recurso humano con experiencia del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, no tiene autonomía de gestión porque la Autoridad de Electricidad depende prácticamente del Ministerio de Energías, y la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, que es el principal operador nuclear que está a cargo de la implementación del reactor de investigación nuclear, está también dependiente del Ministerio de Energías. Entonces, el pilar fundamental para que nuestra población y nuestro Estado tenga la tranquilidad de encarar un proyecto de esta naturaleza, controlando los estándares y principios fundamentales y básicos de la seguridad nuclear y la protección radiológica, un poco se han desviado. ¿Por qué? Porque nuestro órgano regulador está debilitado. Si teníamos un órgano regulador totalmente independiente, con más de 30 personas, que era el IPTEN, y ahora hay 5 personas en una dirección, que es la Dirección de Tecnología Nuclear, me parece, en la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear como regulador, para manejar un proyecto de 500 millones, o controlar y fiscalizar un proyecto que se está implementando de 500 millones, ahí está el problema. Y ese es un problema a ver muy si le delicado. entiendo. Cuando hablamos de energía nuclear, cuando hablamos de un reactor nuclear, no importa el tamañito, estamos hablando de algo peligroso, que hay que saberlo manejar. Hay que saberlo manejar. Puede ser no peligroso si se lo sabe manejar, pero puede ser muy peligroso si no se lo sabe manejar. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Ahora, hay alguien que tiene que decir, están haciendo bien las cosas o están haciendo mal las cosas, y ese alguien tiene que ser una persona, primero, entendida, y segundo, que tenga la autoridad para decir, ojo, cuidado, ahí están metiendo las patas, están haciendo mal, pare usted ese asunto. Pero si esa persona no es idónea, y segundo, depende de un ministro que de energía nuclear no sabe nada, estamos fritos. Bueno, en este caso estamos hablando de una institución que tiene que otorgar las licencias para la selección del sitio, que de eso consiste también el estudio que acabamos de escribir, que se hace un análisis complejo con las normas internacionales, para entregar la licencia para la construcción, porque en base al sitio y determinadas características se diseña el reactor de investigación nuclear y se plantea todas las salvedades en el diseño para hacerlo totalmente seguro, ¿no? Bueno, pero esto no se cumplió. Este requisito no se cumplió porque fue una determinación política más que una determinación científica, tecnológica. Ahora, sí. Ingeniero Miranda, haber instalado esta planta, que por suerte no llegó el reactor nuclear, por lo tanto no hay ningún peligro, pero si a alguien se le ocurre instalar un reactor nuclear en el distrito 8 del Alto, ¿a usted le parece adecuado? No me parece adecuado, no se han cumplido los pasos previos, ¿no? Y es importante algo que mencionaba el ingeniero Trujillo, de que hay normativas de carácter, recomendaciones de carácter internacional que, digamos, al firmar nosotros las convenciones que se han firmado varias convenciones en los años pasados, con el IPTEN, etcétera, pero teniendo en cuenta de que debemos cumplir esas recomendaciones y esas convenciones. En ese sistema internacional no va a haber ni un gramo de combustible nuclear que ingrese al país si el país no cumple eso. Entonces, nos vamos a ver en un problema que, digamos, se visualizará de la siguiente manera. Como no podemos cumplir, ¿quiénes van a hacer cumplir? Van a hacer cumplir los que son los proveedores del equipo. Entonces nos vamos a encontrar aquí con personas quitándonos
esa potestad, digamos, de manejar nuestros equipos, nuestras instalaciones que nosotros hemos pagado por la cuestión de Rusia, porque ellos necesitan, ya tienen ese compromiso de vender. El lugar que sea escogido de forma, digamos, es político, ¿no? En forma arbitraria, no cumple los requisitos, para escoger ese lugar no se han hecho los estudios, y se han hecho los estudios posteriores que tiene muchas limitaciones, porque no toman en cuenta, por ejemplo, el caso de que el aeropuerto está cerca, que está en el área en la cual los aviones hacen su aproximación al aeropuerto del Alto, por ejemplo, de que ahí muy cerca existe un polvorín. Entonces, aunque podemos decir el riesgo es pequeño, ¿no? Aunque el riesgo es pequeño, se magnifica por la población que está ahí alrededor, por los que están, cómo se está trabajando alrededor, cuál es el vecindario que hay alrededor. Entonces, eso ha planteado de que el proyecto no se cierre, que se continúe con la construcción, a pesar de las intenciones de hacer una evaluación esa evaluación debería haberse hecho mucho antes de invertir los dineros en la construcción y de plantear de que vayan esos centros de medicina nuclear. Imagínense un centro de medicina nuclear al lado de un reactor de investigación. Eso no es aceptable. No puede haber un centro de medicina nuclear y radioterapia que dependa de un centro de investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Eso son esquemas de hace 30, 40 años, con los que funcionaba la Comisión Boliviana de Energía Nuclear. Funcionaba así hace tiempo. Medicina nuclear estaba en la Comisión Boliviana de Energía Nuclear. Entonces, no podemos involucionar en nuestros aspectos, ¿no? Y como dice el ingeniero Trujillo, el aspecto de la seguridad, de cómo se está trabajando, depende fundamentalmente de la fortaleza y de la independencia del órgano regulador, independencia para decidir. O sea, ¿cómo va a decidir? Nos pondremos en la cuestión de una persona común y silvestre que va a decir, bueno, yo veo una inversión de $500 millones y veo una inversión cero, digamos, de la autoridad. ¿A quién voy a hacer más caso? Voy a preocupar más de los $500 millones, ¿no es cierto? Desde el punto de vista político es mucho más fácil apreciar una instalación, un edificio, con sus laboratorios, equipos, todo eso, que una autoridad regulatoria que tiene unos aparatos, que maneja papeles, maneja criterios, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el criterio fundamental que ha prevalecido para que se dé mayor importancia. Y este aspecto regulatorio, que en el mundo tiene el primer nivel, o sea, es así. Primer nivel, tener las condiciones de seguridad. Eso es seguridad y protección. Ese es el primer nivel. Después vienen las aplicaciones y usos y todo eso. Pero, ¿no? Aquí, como nosotros somos el país del revés, se ha trabajado al revés, ¿no? Se han fijado este aspecto que es el que uno puede pensar es el más simple, ¿no? El pensar en la inversión. Entonces, en vez de mejorar, digamos, lo que se tenía, lo que se ha hecho es anular. Es decir, no hay un ente que pueda controlar seriamente que se estén aplicando las normas de seguridad en un proyecto que va a manejar un reactor nuclear, que al margen del tamaño es peligroso. Y segundo, usted dice, ingeniero Trujillo, que ese reactor nuclear va a necesitar su propio
su propia fuente de alimentación, ¿no? Que entiendo es el uranio, y es de suponer que pensaban extraer uranio del Salar de Uyuni, y que esto está muy reglamentado a nivel internacional, y como no se ha hecho cumpliendo esas normas, Rusia va a proveer de cualquier forma, ilegalmente. ¿Esa es la conclusión? Bueno, no necesariamente ilegalmente, eso sí, eso está claro. Pero sí, quiero aclararle un punto muy importante. No hay razón fundamentada para haber cerrado el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear con 30 profesionales o poco más que han estado más de 20 años en este tema de regulación nuclear. No, está claro. Es decir, no hay una razón lógica, no hay una razón científica, pero había una razón política. Sí, y era que no querían objeciones para que este proyecto avance. Exacto. Podría ser. Han anulado al IFTEN, no hay quien les controle. Bueno, se selecciona el sitio, no hay quien... hasta ahora, fíjese, hasta ahora, hace poco, recién han aprobado el tema de una resolución administrativa, justamente, para el licenciamiento de emplazamientos para el reactor nuclear de investigación, por ejemplo, número uno. Número dos, que lo raro y un poquito es la impotencia de que nosotros como institución y también como profesionales del área hemos hecho conocer a la señora presidenta con denuncias muy bien respaldadas, ¿no? Este extremo, o sea que no va solo con este proyecto del CITIN y del reactor de investigación nuclear, va un paso más atrás porque no hay normativa, hay una incompatibilidad en la ley de tecnología nuclear que se ha habilitado la gestión pasada con un decreto supremo donde dice, bueno, la ley dice que el órgano regulador debe ser totalmente independiente y autonomía de gestión y que sale un decreto supremo después y eliminan el IFTEN, que está perfilado como órgano regulador, lo eliminan y crean una unidad dentro de la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear, que es la dirección. Entonces, esos extremos han hecho de que nuestro país incumpla 4 convenciones que tiene más en detalle el ingeniero Miranda. 4 convenciones se ha hecho conocer a la Cancillería, al Ministerio de Energía, a la señora presidenta, y lastimosamente, inclusive voy más allá, la Dirección Nacional de Energía Nuclear sigue siendo administrada por una persona que es del anterior gobierno, lo mismo, que ha querido destruir inclusive la institucionalidad de la misma Sociedad Boliviana de Energía Nuclear, que ellos han planteado la estrategia para la eliminación del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear. Y bueno, se ha habilitado, gracias a esas denuncias, lo único que sí está en proceso en el Viceministerio de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción, un proceso que no está siendo correspondido con el seguimiento que hemos hecho, que no dan respuestas del Ministerio de Energía, de la Cancillería lo mismo. Nos han comentado de que, por ejemplo, cuando tuvimos la reunión en la Cancillería para defender este extremo, en la misma Cancillería, la dirección que nos atendió también es del anterior gobierno, sea el gobierno que fuere, aquí no es quien está, sino por qué se siguen manejando la misma línea, ¿no? La misma línea anterior, si es que hay profesionales entendidos que les están haciendo notar que la estrategia no está bien por ahí y que hay que subsanar y corregir ciertas cosas, ¿no? Acláreme una cosa, yo escuché que anunciaron que este proyecto no iba más. ¿Es posible tener esa intención y luego chocarse con la realidad? ¿Qué dice el contrato con los rusos? ¿Hay posibilidad de romper el contrato con los rusos? Sí, hasta donde tengo entendido tienen 2 cláusulas justamente de resolución de controversias que lógicamente va a un tribunal internacional de arbitraje, ¿no?
Es complicado, es complejo. La idea, como nosotros pronuclearistas no quisiéramos eso, porque la idea es implementar, o sea, dar este salto tecnológico para nuestro país. Sin embargo, que las cosas se hagan como tienen que hacerse, ¿no? Evidentemente, sí, hay dos documentos en realidad, un contrato de cooperación Bolivia-Rusia, donde firman el ministro Sánchez por Bolivia, ¿no? El ejecutivo, la máxima autoridad ejecutiva, que es el ejecutivo de Rosatom, ¿no? El contrato de cooperación en tecnología nuclear, transferencia de tecnología y demás. Y lo segundo, en la contratación para la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear del Alto. Tienen sus cláusulas de salvedad, pero lógicamente se amerita ir a un tema de arbitraje internacional con seguridad. Le aclaro que no ha parado nada, en absoluto. No ha parado nada. Tenemos entendido que el Viceministerio de Lucha de Transparencia, y Lucha contra la Corrupción ha solicitado información en la cual dice, ¿por qué han cerrado el IFTEN? ¿Cómo se está cumpliendo esto? ¿Cómo están controlando el tema de licenciamientos? La contradicción que hay entre la ley 1205, que es la ley de tecnología nuclear, con el decreto supremo, entre varias otras cosas. Y hay algo muy interesante que quiero que se tome en cuenta, que el ingeniero Miranda nos puede abundar un poco más con esto, que hay una cláusula de confidencialidad en la firma de los rusos con la ABEN, ¿no? La Agencia Boliviana de Energía Nuclear, que es el operador en realidad, ¿no? La estrategia y la política sectorial lo maneja el Ministerio de Energía a través del Viceministerio de Altas Tecnologías, que tiene una Dirección Nacional de Energía Nuclear, que es una persona que en su momento no Ahora, entendía la confidencialidad nada. ¿Se referirá a qué tema, ingeniero Miranda? ¿Qué es el tema de confidencialidad? O sea, básicamente se ha adoptado el criterio de que las instalaciones del Centro de Investigaciones son instalaciones estratégicas. Cuando uno se pone a pensar de que esas instalaciones son estratégicas, tienen que tener un grado de confidencialidad importante. Pero uno se pone a pensar de que confidencialidad habrá, por ejemplo, para una planta de irradiación. No hay, porque hay cientos de plantas de irradiación de alimentos que hay en el mundo. Igualmente con el caso del ciclotrón. En el caso del reactor de investigación, esa cláusula de confidencialidad incluso afectaba al entonces IPTEN, al regulador. O sea, la proporción de la información al regulador que va a determinar cómo se va a trabajar y todo eso, estaba restringido. Y eso no puede ser. Claro. Usted sabe, Amalia, de que cuando hablamos de un órgano regulador, cuando estamos hablando, tienen que tener libre acceso a esa información y tienen que solicitar la información que él juzgue conveniente, y a la vez tiene que tener un grado de seguridad de la información, de que esa información no es del regulador, es del operador. Entonces, se tenía la suspicacia, o tal vez otros elementos, de que el regulador iba a filtrar esa información hacia otros sectores, pero no lo iba a hacer, no lo iba a hacer. A mí me parece que había otro tipo de aspectos para que ese grado de confidencialidad se vuelva muy riguroso, incluso en instalaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la cuestión del reactor de investigación, como es el ciclotrón o la planta de irradiación. Ingeniero, el asunto de medicina nuclear no tiene por qué estar en el alto junto con un reactor nuclear. Es decir, lo que necesitamos, que son estos equipos para diagnosticar el cáncer y para curar cáncer,
tiene que estar en un centro oncológico, no al lado de un reactor nuclear. Y lo propio podemos decir de un equipo que sirve para matar bacterias de productos agrícolas exportables. Yo sigo insistiendo que ambos elementos se incorporaron al proyecto para atenuar la crítica de los que nos oponemos a la energía nuclear. Ahí estamos en trincheras distintas. Ustedes están a favor, yo estoy militantemente en contra. Pero al margen de eso, usted ha mencionado la irresponsabilidad con lo que se ha hecho este proyecto, que sigue adelante, y eso me preocupa. La ubicación, nunca había pensado en el tema del aeropuerto, que es un factor terrible, pero después de los hechos de noviembre, cuando vemos que en un estallido social la gente intenta tomar una planta donde se almacena gasolina o diésel, ya me imagino lo que puede ser en el intento de tomar una planta nuclear, por Dios, ¿no? Quiero comentarle un aspectito cortito sobre ese punto. Cuando hacíamos el análisis comparativo con el otro, bueno, entre los tres autores, el ingeniero Miranda, Rafael, de la Argentina, y tomamos el caso de Argentina, de Brasil, de Chile, de Rusia, de Estados Unidos, y hacemos el análisis comparativo, y hay 19 aspectos que considera el Organismo Internacional de Energía Atómica para hacer un poquito este análisis comparativo de la infraestructura nuclear que le comentaba. Pero no contempla, y yo les decía, para mí es importante que nosotros mostremos la cultura y el comportamiento de la gente de la ciudad del Alto. Y el argentino, ¿no? Agarra, me dice, no, pero eso no está involucrado, no lo contempla el organismo, es que vos no conoces a la gente del Alto. O sea, han querido hacer volar con dinamita una planta de hidrocarburos de licuefacción. Imagínate que son poco radicales y yo creo que sí, como caso especial, debería considerarse ese análisis. Bueno, sí, se menciona algo así, pero he tenido que convencerse y discutir bastante, que me parece un aspecto muy relevante, porque se han estado viendo cosas bien complicadas, incluso en este periodo de la pandemia. Yo estoy en Cochabamba hace poco con Cara a Cara, que no les ha importado la pandemia y se han juntado, han bloqueado, lo mismo en el Alto, ¿no? Entonces son posiciones muy radicales que nadie nos asegura que se tomen esas posiciones radicales en la ciudad del Alto, en el Distrito 8, que justamente se hace en Cata por ahí. Y el tema del agua, no es que una planta nuclear, no importa el tamaño, un reactor nuclear necesita agua especialmente para enfriar el reactor nuclear. Y tengo entendido en el Distrito 8 no hay agua. ¿Cómo han compatibilizado este factor, ingeniero? Sí, en la cuestión de este reactor es tan pequeño que necesita muy poca cantidad de agua. Imagínese normalmente un reactor de potencia su combustible está del orden de las toneladas. Este reactor es tan pequeño que son 5 kilos. 5 kilos que nos van a durar después de 40 años, que es la vida útil del reactor. Y el volumen de agua que necesita es muy pequeñito. El de un reactor de potencia, sí, por eso están instalados cerca a lagos, cerca a ríos, etc. Pero este no necesita esa gran cantidad de agua. El problema mayúsculo que va a tener ese reactor nuclear es ser parte, yo no sé esos criterios, de ser parte de un complejo donde están instalaciones de salud, ¿no? Que dependen de un órgano de investigación, de una instancia de investigación y desarrollo. Como usted decía, estos centros de medicina nuclear y radioterapia deberían estar con el Ministerio de Salud y en otros lugares. Por ejemplo, no sé, en el Hospital del Sur, por ejemplo, ¿no? Que es interesante. La planta de irradiación debería estar en lugares donde hay estudios y accesos para no encontrarse con el mismo problema que hay con la planta de urea, ¿no? Que para hacer el transporte de la urea
hacia los países vecinos le sale mucho más costoso. Y aquí seguramente... Lo mismo. ¿no? Entonces nos encontramos con ese criterio. Yo quiero mencionarle algo que es interesante. Entre las cosas interesantes de las anécdotas. Cuando en el año 2006-2007, con el viceministro de Ciencia y Tecnología, con Roger Carvajal, que lo conoce, que es muy bueno realmente, con él comenzamos a trabajar en el aspecto de la planta de irradiación. Y eso iba a ser fundamentalmente esa planta de irradiación para el aspecto de que nosotros íbamos a exportar papa. Usted sabe que la papa es semilla, entonces no íbamos a exportar semilla, papa nueva, que se necesitan nuevas variedades, que el mercado necesita siempre nuevas variedades, y la planta esta iba a servir para irradiar y esterilizar esas semillas. Entonces, yo me acuerdo, él estaba muy entusiasmado con eso, y él me dijo, he hablado con el ministro de Finanzas, y el ministro de Finanzas ha dicho que no hay problema, que construyan la más grande que hay. Imagínense el año 2009. Interesante, pero yo le dije, no doctor, para hacer esas cosas tenemos que hacer un estudio de mercado y ver qué productos se van a irradiar para exportar y que tengan lógicamente su valor agregado. Entonces, usted sabe, lo cambiaron a él, el viceministerio que pertenece al Ministerio de Planificación pasó al Ministerio de Educación y todo, y ese proyecto quedó ahí colgado. Hasta mientras el IPTEN comenzó a desarrollar un proyecto para crear recursos humanos que puedan trabajar en eso. Y ahí apareció la BEN y agarró el proyecto. Pero es interesante, digamos, ver cuáles, para todas las actividades, tiene que haber una planificación. A pesar de que, yo me acuerdo, hace 20.000 años, nosotros de Bolivia éramos los expertos en planificación y éramos pésimos ejecutores, ahora es al revés, ¿no? Bueno, yo diría que las dos cosas no hacemos bien. Entonces se ha dejado la planificación, que es fundamental en ese aspecto. La madre del cordero de este proyecto, que es bonito, si se lo trabaja bien, está en la planificación. O sea, y en los desfases que hay en los aspectos de dar importancia a los sectores, ¿no? Sí, parece que no se sabe lo que quiere, ¿no? Es decir, hay un objetivo oculto que es el motivador de este proyecto, porque ¿qué justifica gastar? Yo hablo de 300 millones, pero ustedes hablan de 500, o sea, han tenido que sumar otros componentes, 200 millones de dólares, ¿verdad? Que por lo que ustedes escriben simplemente se irán a la nada, ¿no? Se irán por la alcantarilla porque ni sirve para generar energía nuclear, ni sirve para energía eléctrica, ni sirve para la medicina, ni sirve para la agricultura, no sirve para nada, al margen de que pone en riesgo un factor de seguridad en la población del Alto. Es un proyecto que a mí me parece que no, que gasta esta cantidad de plata que en circunstancias y en un país que no merecemos realmente que lo poco que tenemos lo tiren de esa forma. Es decir, no es un proyecto de energía nuclear serio y tampoco es un proyecto serio de medicina ni un proyecto serio de agricultura. No es serio para nada. El único que gana acá son los rusos, que se llevarán los 300 millones. Sí, o los 500 que ustedes dicen. No, bueno, le aclaro eso de la suma. Los 300 millones sí es el Centro de Investigación Desarrollo de Tecnología Nuclear, que incluye, vuelvo a decir, el reactor de investigación nuclear, el ciclotrón y la planta de irradiación.
Pero a eso nosotros asumimos la suma de los 3 centros de medicina nuclear y radioterapia, que suman 150 millones, que también hemos planteado observaciones de tipo administrativas y financieras, lógicamente, a esos centros muy caros, por no decir otra cosa. Y con eso llegan a los 450 millones, entre otros gastos adicionales de consultorías previas y todo. Nosotros asumimos unos 500 millones. Sin embargo, hay lógicamente las recomendaciones estratégicas en caso de que sigan con esto. Tampoco puede quedarse paralizado, me imagino, a medio camino. Las inversiones están realizadas, aunque parcialmente. Esto va más orientado al gobierno nacional, porque el tema nuclear lo administra el gobierno central a través de su ente rector. Gobierno nacional, el Ministerio de Energías y el órgano regulador. Que consideren la posibilidad de crear un nuevo órgano regulador nuclear independiente. Eso es lo más importante para que esto caiga en buen término. Puede retomar, no sé, la refundación nuevamente del IPTEN y recuperar ese recurso humano. Yo me acuerdo la primera vez que el IPTEN tiene un búnker de hace muchos años, el CIAN, Centro de Investigación y Aplicaciones Nucleares en Viacha. Yo visité justo con una comisión y vi físicos nucleares que ya estaban en 28, 29 años de trabajar en el IPTEN, con mucha experiencia con proyectos en hidrología, que conseguían fondos no del gobierno, sino del Organismo Internacional de Energía Atómica por proyecto. Entonces, puede ser sano recuperar al órgano regulador y darle esa independencia que amerita para que también tengamos una contraparte contra los rusos, ¿no? Que discutan, que pongan los peros a los rusos. Primero, la autonomía de gestión. Segundo, que viene de la mano con la independencia. Por otra parte, que solucionen esa incompatibilidad, esa contradicción que hay entre la ley 1205 y el decreto supremo 3892. No. Y la Constitución, ingeniero, y la Constitución que prohíbe la energía nuclear. Es decir, estamos ante... Lo que hay que discutir es si el proyecto vale la pena seguir. Si se le puede dar un viraje para otra cosa, para medicina, pero no para energía atómica. Si vas a hacer energía atómica, no hagas con un reactor nuclear de a la cita. Si quieres hacer una cosa, haz una cosa seria, pero pasa por un debate nacional. En fin, hemos llegado a la hora. Nos tenemos que despedir. Yo creo que ha sido una charla muy bonita, muy esclarecedora a ambos. Muchas gracias. Salvo que tengan que decir algo urgente. Bueno, sí, la verdad, primeramente muchas gracias. Este es un proyecto bastante interesante, es un salto tecnológico, como se dice. De repente hay que redireccionar la estrategia porque hay prioridades en nuestro país y el tema de aplicaciones en salud es bastante interesante, pero independientemente de eso, igual necesita un órgano regulador que emita licencias para el tema de aplicaciones en salud. Ingeniero Alberto Miranda, muchas gracias. Ingeniero Manolo Enrique Trujillo, muchas gracias. Será hasta la próxima y estaremos pues pendiente a ver qué decisiones toma este gobierno y sobre todo el próximo gobierno, que siendo electo es el que va a tener la facultad y la autoridad para tomar decisiones tan importantes en esta materia. Yo me despido agradeciéndoles a todos ustedes por haber seguido esta conversación y recordarles que el país está en una campaña de solidaridad con el Beni, con su población, con sus médicos, y que tenemos que apoyar todos en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias y también ofrecerles el abanico de programas documentales que tenemos para ustedes en el canal de YouTube, canal Cabildeo, y el último que hemos subido a las redes que tiene que ver con la paz
en cuarentena, solo, muy solo. Se lo recomiendo que lo vean, son imágenes que son el testimonio de este periodo dramático por la aparición del coronavirus y la cuarentena en el país. Muchas gracias, será hasta la próxima. A ver.